Acá en El Salvador nosotros y nosotras vivimos eh, una situación bien interesante y es que desde Monseñor Romero y su trabajo y su lucha, digamos que ha habido la idea por ahí, vea, del protomártir, ¿verdad? ¿De quién es el primer mártir? Y dicen algunos, no, ha de ser este, ha de ser aquel. Hay personas que directamente piensan en Monseñor Romero, ¿verdad? Como el protomártir, el primero. Sin embargo, no se puede decir cuándo, ¿verdad? Yo no sé cuál fue el primer mártir en nuestra historia. Eh, pero sí la figura de Monseñor Romero es importante. Acompaña todas las manifestaciones, acompaña a todos los grupos que quieren hacer un trabajo de transformación. Eh, Contamos con fotografías de Monseñor Romero, ¿verdad? Hay muchos hombres y mujeres que pudieron acceder a él y tomarle fotografías y desde esas fotografías conectarnos con él. Desde esas fotografías también se han hecho muchas pinturas, se ha hecho mucho arte. Considero de que también hay otros hombres y mujeres. Desde mi espacio hemos tratado de irlos recogiendo a través de un montón de láminas mensuales que recogen los rostros de hombres y mujeres que han hecho un trabajo por su comunidad y han ofrendado la vida en ese proceso, que la han dedicado tanto que han muerto trabajando, han muerto en esa dinámica, han tenido un martirio diferente a través de la entrega total de la vida en el trabajo y en la lucha de su territorio. Eh, es, el arte es como la manera en cómo ellos y ellas llegan hoy a, a nuestras realidades. Por supuesto que hay diversidad de arte y bueno, Monseñor Romero llegó a nosotros y nosotras a través de la fotografía, artistas de la fotografía que hicieron ese trabajo y recogieron su imagen. Llegó a nosotros a través de, pues sí, el arte de María Julia Hernández, de ir recogiendo sus homilías y transcribiéndolas, ¿verdad? Llegó a nosotros a través del arte de la música, de tantos hombres y mujeres que produjeron canciones, ¿verdad? Y tenemos una infinidad, un repertorio tremendo. Yolo Cambaíta, ¿verdad? Que recoge un poquito el drama de Monseñor Romero a través de la canción del profeta, y así otras comunidades que han construido, como los Torogosos de Morazán, algunos corridos para Monseñor Romero. Y así un montón de gente que ha ido ayudándonos a comprender quién fue y qué hizo. Y así los diferentes mártires de nuestra historia, Alirio Napoleón Macías, eh, eh, el padre Octavio Ortiz, Rafael Palacios, que han sido mártires también de nuestra historia y a través de los cantos, las comunidades eclesiales de base han ido recordando cuándo murieron, por qué murieron, cuál fue la lucha que emprendieron. El arte en la imagen ha ido recogiendo sus retratos. Nosotros hemos ido dibujándolos, haciéndolos como más cercanos a nosotros y nosotras desde la expresión gráfica. Pero sí, el arte tiene esa misión de ayudarnos a recordar quiénes fueron y qué hicieron. Eh, por lo tanto, también es un trabajo con mucha responsabilidad porque es historia sagrada. La vida de los hombres y mujeres que han ofrendado su vida, así como Berta Cáceres, la defensora de los ríos, como Marcelo Rivera, defensor contra la minoría, y tantos hombres y mujeres que han dado su vida, es sagrada, ¿verdad? Entonces la responsabilidad del artista con eso es intentar ser fiel. A veces a los artistas que somos de lo gráfico, de la ilustración, nos va a costar, ¿verdad? A veces nos basamos en fotografías para generar alguna ilustración sobre ellos y ellas, entonces nos cuesta la fidelidad a veces de que sea la imagen. Igual a las personas, a los artistas de la música también, ¿verdad? Tienen que ser fieles a los datos biográficos de esa persona a la hora de escribir. Pero creo que se va consiguiendo esa fidelidad y se va consiguiendo también que las personas de las comunidades tengan esa posibilidad de generar una liturgia desde la lucha. Creo que ha sido un trabajo de las comunidades eclesiales de base, el generar una mística desde la lucha y acompañarla con el arte musical, el arte de la imagen. En el caso
concreto, ¿verdad? De El Salvador, tenemos más de 200 masacres. Hay un trabajo sobre eso, ¿verdad? Hay gente que ha hecho el arte de ir recopilando la información, de irla sistematizando. Hay otras personas que han hecho el arte de componer música para recordar también esas masacres. Hay gente que también ha hecho el arte de ir dándoles una característica, un mural. Se me viene las masacres de Cacaopera en Morazán, ¿verdad? Que la gente también hizo el arte de generar un símbolo. También es otra cosa muy importante, como, eh, como un martirio se convierte en símbolo, como en este caso una masacre se convierte en semilla de libertad para que no ocurran otras masacres, que es lo que nos pasa con el mozote. Nos evoca al monumento que las comunidades, que las personas del mozote han generado, ¿verdad? De la familia unida, tomada de las manos, eh, que es un símbolo, ¿verdad? Que representa un acontecimiento y ese símbolo es fuerte y adquiere poder en la medida en que es conocido. Entonces yo creo que en esa relación el arte tiene responsabilidad y es importante porque le da símbolos a la lucha que le permite avanzar. Sin esos símbolos sería muy difícil reconocer qué lucha, de qué momento, de qué lugar. Y hace poco nos pasó una cosa con el caso de Beatriz, una joven que murió eh, a causa de un accidente automovilístico, pero que en su historia hay una particularidad y es que ella quiso ser madre, tuvo un primer hijo, logró nacer a pesar de que ella tenía lupus. Después quedó nuevamente embarazada y también quería ser madre, pero el embarazo en ese caso era inviable porque la niña que se estaba formando en su interior venía con tenía un diagnóstico, ¿verdad? Y es que no se estaba formando un cerebro en su cabecita. Entonces, la sugerencia de algunos movimientos era que interrumpiera el embarazo, pero no lo pudo hacer porque el Estado salvadoreño no permite que se pueda interrumpir el embarazo en El Salvador. Entonces hay incluso pena de cárcel para las mujeres que decidan hacerlo, o, aunque no es una decisión tampoco porque no hay los medios para conseguirlo, a menos de que sea clandestino, pero ya es una cuestión ilegal que responsabiliza al médico y a la persona que quiere acceder a eso. Entonces le obligan a tener a la niña, ella consigue llevar el embarazo hasta el último momento, logran hacer la niña, sin embargo solo estuvo viva unas horas y murió. Después muere Beatriz en ese accidente, sin embargo antes de morir y antes de que la niña naciera, ella le pidió al Estado salvadoreño su interrupción y quedó el caso abierto, que no resolvió al final a su favor, ¿verdad? Y de eso se ha desarrollado toda una lucha de las mujeres que ven en Beatriz una situación injusta y es ahí donde la imagen de ella se convierte en un símbolo. O sea, la, la necesidad, el derecho de las mujeres a decidir se convierte en un símbolo a través de una persona que padece un tipo de martirio, ¿verdad? Una persona que es obligada a someterse a un embarazo, al término de un embarazo que no va a ser viable, solo porque se impone una ideología eh, en este territorio, ¿verdad? Una ideología determinada. Entonces sufre ese martirio y se convierte en un símbolo, al igual que Monseñor Romero. Entonces, hay por supuesto un artista que produce una imagen sobre ella y hay todo un movimiento que se comienza a identificar con esa imagen. Creo que igual en los movimientos ambientales nos encontramos con la figura de Berta Cáceres y encontramos en la figura de Berta Cáceres una conexión con la lucha contra la minería, con la lucha contra la depredación ambiental, con la lucha de la protección de los ríos, de las comunidades, eh, la lucha contra el capitalismo y el patriarcado. Uno ve la imagen de Berta y le evoca a todo esto, ¿verdad? Entonces,
el arte tiene esa importancia de construir símbolos para la lucha, de partir de historias de martirio, de partir de historias de personas concretas que se han atrevido a luchar contra todo un sistema que oprime y domina y han ofrendado esa vida, ¿verdad? En esa lucha. Entonces, yo considero que ese es el papel y la responsabilidad del artista, el mirar a estas personas y ayudarles a que sigan luchando. Y me conecta con otro concepto también, ¿verdad? Que es la resurrección, que a veces es tan abstracto, pero se hace concreto en cómo una persona, después de que ha muerto, regresa a la lucha convertido en símbolo. O sea, ahí su imagen, ahí su leyenda, su historia, juegan su papel, ¿verdad? Y en El Salvador tenemos un montón de resucitados que andan por ahí gritando todavía, que andan luchando. Entonces, tenemos también personas que les han ayudado a resucitar, a hacer vida esa voz hoy, a hacer viva esa lucha hoy. Creo que es un papel de mucha responsabilidad.